Hola, buenos días. Soy Álvaro González Magariños, el concejal de Sanidad y Bienestar Social. Y quería agradecer, en primer lugar, a ustedes su presencia a este congreso y, en segundo lugar, agradecer al Centro de Yoga Sivananda la deferencia que han tenido para conmigo para invitarme a inaugurar este congreso. No es muy habitual que el Ayuntamiento ceda para actos como este pues el auditorio, aunque es cierto que estamos abiertos a todo tipo de actos culturales, pero desde el primer momento que me hablaron de este congreso, me sentí siempre muy interesado porque tengo que reconocer que me siento muy atraído por todos estos temas y también tengo que reconocer que me gustaría también profundizar mucho más en estos y en otros temas que se han llamado en denominar paranormales, que para mí no sé por qué tienen la palabra para adelante, porque para mí representan la normalidad del individuo porque emanan de la persona, desde lo más profundo de la persona. Yo me he propuesto ser breve porque tenemos a conferenciantes lo suficientemente interesantes como para que yo sea breve, pero me gustaría, si me lo permiten, inaugurar este congreso con unas palabras de un gran poeta para mí, una persona muy humana que se llama Rafael Amor y que en uno de sus poemas, en una de las estrofas en las que canta, en las que habla al corazón, dice: adelante, corazón, sin miedo a la derrota, que durar no es estar vivo, corazón, vivir es otra cosa. Muchas gracias. Gracias, Álvaro. Y bueno, tengo que comenzar expresando nuestro agradecimiento a la persona del concejal de Bienestar y Sanidad del Ayuntamiento, que él mismo ha mencionado que se interesa enormemente por estos temas. Nuestro agradecimiento por las facilidades que nos han dado desde un principio para que este congreso se celebrase aquí en este auditorio. Quiero, en el nombre de nuestro centro que organiza este congreso y en el nombre de los conferenciantes, daros a todos la bienvenida. Muchos de vosotros venís desde distintos puntos de la geografía española y realmente para nosotros supone una gran satisfacción el poder, al menos durante estos 2 días, tratar de compartir lo que sepamos con vosotros ante un tema tan fascinante como es este que anunciamos: karma, reencarnación y vida después de la muerte. Nosotros hemos pensado que en la sociedad actual, sobre todo en Occidente, en lo que respecta al tema de la muerte, es un tanto misterioso por un lado y se deja de lado, se trata de alguna forma de ocultar. Cuando en otras culturas, como pueden ser las occidentales y aquella que de alguna forma yo me encuentro más cercano, que es la cultura india, digamos que lo sagrado y lo profano siempre van unidos, la vida y la muerte siempre van dados o siempre van de la mano, ¿verdad? No existe prácticamente ningún misterio. Siempre se hace un canto a la vida, siempre se hace un canto a la muerte, y tanto es así que cuando las personas se mueren, en la India en concreto, se establece una serie de cánticos, de rituales determinados, pero no en señal de duelo, de sufrimiento, sino que se supone que esa persona trata de liberarse de una envoltura que para ellos es de alguna forma una carga, ¿no? Y sin embargo podemos observar como en esta sociedad eso se trata de tapar, es como un mal social, es como un mal familiar. Todo el mundo, naturalmente, tarde o temprano tenemos que pasar por ese trance. Y yo recuerdo que Swamiji nos dice a veces: bueno,
todos nosotros pensamos que no vamos a morir nunca, y eso es cierto porque realmente somos inmortales, ¿no? Pero al identificarnos tanto con aquello a lo que nos sentimos apegados, que es el cuerpo y que es la mente, el ego en definitiva, automáticamente existe el temor a la muerte, ¿no? Y uno piensa que se mueren todos los demás y uno no se muere nunca, ¿no? Por ejemplo, se puede anunciar o puede haber una predicción: este fin de semana va a haber 60 o 80 muertos en las carreteras españolas, ¿no? ¿Y qué es lo que piensa uno? Yo no voy a ser ese, ¿no? Y luego uno se compra un billete de lotería y hay, pues, qué sé yo, una posibilidad entre 1 millón de que a uno le toque el premio en el juego de la lotería. ¿Y qué es lo que piensa uno? Yo puedo ser uno de esos, ¿no? Es decir, que nosotros pensamos aquello que nos conviene y aquello que deseamos que se produzca, ¿no? Pero como todos sabemos, la muerte es inevitable. Ahora, lo que pretendemos justamente con este congreso es tratar de arrojar luz en lo que respecta a este tema, y para ello hemos reunido un plantel de especialistas únicos en sus campos, digamos, profesionales, y que tienen una gran experiencia personal. Son personas que tienen un gran conocimiento, un gran prestigio, una gran preparación académica por otro lado, y al mismo tiempo ellos tratan de vivenciar ciertas cosas que se sale de lo común, que se sale de lo habitual, y de ahí que todos ellos en realidad puedan compartir con nosotros sus propias experiencias y su propio conocimiento. Yo quisiera hacer una breve introducción de todos los ponentes, y la ponencia de esta mañana, en primer lugar, va a ser dada por Mario Saz, que anoche yo explicaba en el Hotel Las Tres Luces que posiblemente sea el máximo conocedor de la cábala en Occidente, de acuerdo con los expertos. Aparte de ello, es un notabilísimo escritor. Yo tengo que decir que me fascina la forma en la que él escribe, es una forma tremendamente exquisita. Y Mario es un hombre con una preparación realmente extraordinaria, y nos hablará esta mañana, pienso que sobre Mario es sobre la muerte en Israel y en el Egipto clásico, ¿no es eso? Posiblemente nos dé una visión de lo que ha sido la muerte, lo que es la muerte como se veía en estas culturas, ¿no? Luego tenemos con nosotros a Ana Bogelius, que ha tenido la amabilidad de desplazarse hasta Vigo desde Londres. Ella vive en Inglaterra y es una mujer de una extraordinaria sensibilidad. Realmente se dedica a trabajar para la vida, como ella me dice a mí. Ha estado trabajando con enfermos terminales, es discípula de la doctora Elizabeth Kubler-Ross, y asimismo está ayudando a personas en fases terminales de SIDA, por un lado, y es una gran conocedora de las filosofías orientales. Ella también tratará temas que tengan que ver con la preparación para la muerte, cómo puede vivir uno incluso en esta vida, de qué forma, a través del amor, y bueno, tiene ciertas experiencias psíquicas que posiblemente pueda compartir con nosotros. El padre Santiago Guerra, que asimismo ha tenido la deferencia de acercarse a Vigo como siempre, que yo le llamo, ha aceptado nuestra invitación para participar con nosotros. Él es un carmelita descalzo, profesor de teología en la Facultad de San Esteban en Salamanca, y a veces puede parecer extraño, pero un sacerdote como él es un fundador, o el fundador y director de un centro de yoga en Salamanca, Centro de Yoga Ahimsa. Así que él nos dará una visión, un acercamiento, ese matrimonio en algún momento determinado que puede existir entre Oriente y Occidente, y nos hablará desde la perspectiva cristiana del más allá, el karma y la supuesta vida después de la muerte. El doctor José Álvaro Calle, ya conocido de muchos de vosotros, o por muchos de vosotros, ha estado en Vigo en múltiples ocasiones, participando con nosotros en otros congresos, y es un hombre de una preparación académica multidisciplinar, o disciplinada, o disciplinaria, es igual. Y su tema tendrá que ver desde el punto de vista de la medicina y de la ciencia, ¿verdad? Cómo ve la ciencia actual, los campos de la neurociencia y de la física moderna, estos temas de la muerte,
el karma, la reencarnación. Y el profesor o doctor Javier Ackerman, los de Vigo le conocéis sobradamente, las personas que venís de fuera. Javier es una persona que se dedica a todo tipo de investigaciones paranormales, o parapsíquicas. Es un gran experto en naturopatía, homeopatía, acupuntura, y él tocará el tema que tiene que ver con las experiencias cercanas a la muerte en niños, que desde el año 80 está investigando. Y para finalizar, en lo que la palabra que empleaba el señor Magariños en principio, paranormales, sin embargo, ese vocablo para, en la India, en sánscrito, significa lo supremo. Por ejemplo, para bhakti, el bhakti supremo, ¿no? Es decir, el conocimiento que va más allá de lo mundano, de lo sensorial, de lo físico, de lo mental. O sea, por esa razón, esa palabra tiene esa acepción, aquello que se acerca a lo supremo en realidad. Así que vamos a comenzar la primera ponencia. La primera charla va a ser dictada por el doctor Mario Saz, y quiero muy brevemente deciros que desde este momento hasta las 2 de la tarde vamos a tener 2 ponencias. A continuación de cada una de las ponencias habrá un coloquio. Obviamente podréis hacer las preguntas que deseéis. En ese coloquio vamos a participar todos y naturalmente el ponente pues será la figura principal, que en este caso tratará de expresaros aquellas dudas que tengáis con respecto a las preguntas que queráis hacer. Los demás trataremos de complementarla en un área de nuestro conocimiento u otro. Luego tendremos unos minutos de descanso para pasar a la segunda ponencia hasta las 2 de la tarde. Y luego ya os indicaremos el programa. Agradecer, para finalizar, públicamente a todos ellos el que hayan tenido realmente esa deferencia de aceptar nuestra invitación de forma desinteresada, y quiero hacer este agradecimiento público a todos ellos. Muchas gracias. Bien, buenos días a todos. Me gustaría pediros que os acerquéis lo más posible a de poder hacerlo, quiero decir, porque da la sensación de que somos más si estamos más unidos. Acercaos, aquí no hay butacas reservadas. Desde luego, en primer lugar me gustaría agradecer a mi amigo Madana, al representante del Ayuntamiento de Vigo y a los compañeros profesores que me acompañan aquí esta mañana, el que podamos reunirnos en esta hermosa tierra gallega a hablar de estas cosas tan profundas y tan perturbadoras como fascinantes para todos nosotros. El motivo por el cual, debo decirlo, yo escogí este tema es que el año pasado, en el verano del año pasado, en el Escorial, como cada año, en los cursos que dirige Fernando Sánchez Drago sobre la gnosis, me tocó hablar de este tema. Y no soy egiptólogo y desde luego carezco de una formación profesional adecuada para hablar de estas cosas. Solo me mueve un interés personal de carácter antropológico, en el sentido en que creo firmemente, como comenté anoche en el hotel, que las formas de la muerte, las formas de la percepción de la muerte son indivisibles de las culturas que las proyectan en un espacio y un tiempo determinado. No es lo mismo la muerte en Japón que en África, no es igual la muerte en el siglo XVI que en el siglo XX. Sin embargo, los seres humanos desde los albores de la humanidad mueren y nacen. Hay algo que es constante y algo que varía, es decir, somos tanto, como dijo Jung, naturaleza como historia. Considerando esto, es bueno iniciar esta ponencia con una cita
muy famosa del poeta hindú Rabindranath Tagore, que decía que Dios creó al hombre y el hombre, para agradecérselo, creó a Dios. En ese doble juego entre lo humano y lo divino, en esa casi humorística aseveración de Tagore, en realidad lo que se revela es lo que el hombre hace, aquello de lo que es responsable en su visión del mundo, en su percepción de la realidad. Ciertamente la creación de los dioses, la creación de los grandes mitos de la humanidad, tiene mucho que ver con en qué parcela de la humanidad, en qué geografía, bajo qué cielo, sobre qué tierra, esa percepción de los dioses o esa invención de los dioses tiene lugar. Nosotros no podemos separar, por ejemplo, el mundo egipcio del delta del Nilo, ni podemos separar la hierofanía, la manifestación de lo sagrado en el Antiguo Testamento del paisaje sinaítico, de la península del Sinaí, ni podremos separar más adelante, si hay oportunidad de mencionarlo, la formación de los evangelios con el paisaje galileo, con lo que representa el mar de la Galilea, con los olivos, con las flores y los pájaros que aparecen en las parábolas de Jesús. Es decir, que el paisaje es un elemento determinante a la hora de considerar las formas de la vida y las formas de la muerte, siendo ambas continuidad una de otra. Y en ese sentido podemos decir que lo que caracteriza la cultura egipcia clásica es la crecida del Nilo y la fertilidad de ambas márgenes de ese enorme río que nace muy arriba, y que de hecho es un auténtico milagro todavía hoy, porque pasados sus límites, extralimitándonos hacia el desierto, más allá de la fertilidad de esa doble franja, no hay nada. Hay un árido desierto tórrido en el que reina Tifón. Tifón es un personaje muy curioso de la mitología egipcia, es aquel a quien se sacrifican los bueyes y los novillos rojos, tiene el color del óxido del hierro, pero en realidad tiene el color del verano más tórrido, del sol candente que impide toda vegetación y que amenaza continuamente la vida. ¿A quién amenaza Tifón? Pues amenaza sin ninguna duda a Osiris, que es el personaje central de toda la mitología egipcia y probablemente de toda la cultura egipcia, tanto de la más arcaica como de la última que floreció y se extinguió en los días del Imperio Romano. ¿Quién es Osiris? Osiris, Plutarco dice de él que es un poco, no sé si con humor o con delicadeza, dice que es un dios de mediana edad, de estatura más alta que lo normal, de piel morena, muy guapo y muy elegante, que sufrió la ordalía, es decir, sufrió un sacrificio por parte de ese hermano celoso que se llamó Tifón, que lo descuartizó y separó todas sus partes. Esto es el mito, obviamente, una de las tantas versiones del mito, separó todas sus partes que debió reunir en su momento, más tarde, su, digámoslo así, hermana, esposa y amante, que se llamó Isis, diosa también del panteón egipcio, como se sabe. Isis va encontrando poco a poco los fragmentos de Osiris a menos uno, y ese fragmento obviamente son los genitales, que no aparecen por ningún lado. Finalmente logrará reunir las distintas partes del cuerpo de Osiris. Estoy haciendo un rápido y vertiginoso pasaje por el mito siríaco que merece desde luego un estudio más profundo, pero para que ustedes entiendan el conjunto de mi exposición tengo que acelerarla por ahora. De tal manera que ese dios osiríaco, guapo, bello, el enemigo natural de Tifón, su medio hermano, su hermano, que representa la parte
tórrida del desierto, así como Osiris representa la resurrección del grano y las dos márgenes fértiles del Nilo, se convierte, con el andar del tiempo en Egipto, en aquel personaje que ha vencido la muerte, que vive en el reino de los muertos todo el tiempo, que recibe a los muertos tras el juicio que se les lleva a cabo, no bien mueren, y en esa posición, en el inframundo, aparece como el resurrecto permanente, como aquel que ha muerto pero no ha muerto, como aquel que ha vencido la muerte. Mucho después, en el primero y segundo siglo del cristianismo, estas virtudes osiríacas de la resurrección, ese Dios que es despedazado y reconstruido, de alguna manera pasarán a construir el personaje mítico de Jesús. No hablo del personaje real, el personaje real de los evangelios no tiene nada que ver con Osiris. Sin embargo, la mitología, si así puede decirse, de las leyendas populares sobre Jesús en los primeros siglos van a sumar, sobre todo en el delta del Nilo, donde están todavía hoy una de las comunidades, donde está una de las comunidades más primitivas o más antiguas del cristianismo, me refiero a los coptos. Toma elementos de ese mito osiríaco, de ese personaje que muy renace, y los trasvasa, lo traslada a la figura de Jesús. Osiris, digo, es pues el dios de la vegetación. Considerando que la vegetación en Egipto es algo de muchísimo valor y que está muy regulada por la crecida del Nilo, y que a su vez esa crecida del Nilo depende de Sirio, el Can, la estrella tan famosa de la canícula, ¿verdad? Observen ustedes qué interesante, canícula viene de Can, y el Can es esa constelación, por supuesto, del estío tan importante en esa zona del mundo. Decía, observen que Sirio y Osiris tienen un parecido fonético, por lo tanto, cuando llega el verano, cuando llega la estación más tórrida, ha vencido Tifón a Osiris, que muere, y renace al año siguiente en los granos, y sobre todo en unos pequeñas esculturas que se llamaban jardines de Adonis en el Egipto tardío, que eran como tiestos de terracota marrón, dentro de los cuales, en una parcela muy comprimida de tierra, se sembraban ciertas semillas que daban como la alfalfa, no sé si alguien lo ha visto, o como los brotes de soja, ¿verdad? Pequeños coleóptilos, es decir, pequeñas espigas verdes que debían estar en las tumbas en memoria de esa resurrección osiríaca, dando una imagen al muerto de la importancia de la resurrección del grano. Observen que yo estoy haciendo aquí una mención que después retomará Pablo cuando hable en algún lugar de esta idea de si el grano no muere, ¿verdad? Fragmento evangélico que suele leerse precisamente en muchas misas que se dan por los muertos dentro de la tradición cristiana, y que Pablo, no sabemos, toma si de Egipto o también de la tradición de los misterios eleusinos, que en Grecia se relacionaban también ellos con una visión de la muerte, una visión simbólica de la muerte, y con una resurrección a través de Demeter, la madre de la naturaleza, la diosa de la agricultura, con una resurrección del grano. Es decir que tanto por parte egipcia como por parte griega en los evangelios, y por parte hebrea naturalmente, resumen un poco el pensamiento de la antigüedad clásica con respecto a la vida y respecto a la muerte, y delinean una visión del mundo que espero yo, y estoy seguro el padre Guerra nos aclarará un poco más. Así las cosas, Osiris es un dios, como digo, de la vegetación, que tiene un hermano enemigo, ese hermano Tifón, Horus para algunos, es el que lo amenaza permanentemente desde las profundidades del desierto sinaítico, desde la roca, desde lo mineral, desde lo reseco y candente, que logra vencerlo en un momento determinado del año, pero que no puede vencerlo siempre, ya que eternamente joven Osiris, identificado con la vegetación, vuelve una y otra vez, y además
vuelve, como digo, en el grano, en la espiga, de esos pequeños jardines en miniatura que se llaman jardines de Adonis, que son muy hermosos, y que tenían muchas veces la forma de un cuerpo humano, tendido, hecho en terracota, o bien una figura semi-antropomórfica, o bien una simple tochana, un simple ladrillo hueco, con tierra de las márgenes del Nilo, en la cual se sembraban estas simientes que se mantenían, ¿verdad?, en los cuidadores de las tumbas, entre los cuidadores de las tumbas, o simplemente en los templos, regadas permanentemente para que el nivel de la vegetación, el nivel simbólico de la vegetación, luchara contra esa tendencia inherente a la violencia cálida del paisaje desértico. Isis, doble de Osiris, es, por decirlo de alguna manera y salvando las distancias, como la Virgen María, la gran intercesora entre el hijo o el dios joven, hombre, en este caso Osiris, y los poderes celestes, para reintegrar, para sanar las heridas de los hombres. Y en ese mito de Osiris e Isis, el pueblo egipcio vio siempre la posibilidad de una continuidad de la vida más allá del fenómeno individual. Pero al mismo tiempo, hay que decirlo, la vida en Egipto, en las márgenes del Nilo, era tan prodigiosamente estable. Ustedes piensen que las crecidas del Nilo son, bueno, después de la presa de Asuán ya no es lo mismo, pero eran tradicionalmente durante muchos siglos muy predecibles, tan predecibles que han permitido que una de las civilizaciones más importantes de la Tierra se extendiera a lo largo de milenios, como es la civilización egipcia, de la cual la pirámide es un modelo de estabilidad, un modelo geométrico extraordinario. Y a más de la pirámide, lo que nosotros todavía no hemos mencionado y que vamos a mencionar ahora, que son las salas hipóstilas. Las salas hipóstilas en la arquitectura egipcia son más o menos algo así como las criptas en las catedrales o en las iglesias cristianas, es decir, una sala que está por debajo del nivel normal y en la cual en el mundo egipcio sobre todo se realizaba el juicio de los muertos, se realizaba todo el encuentro del alma del difunto con el más allá, con los dioses del más allá, y sobre todo lo que se realizaba, que es importantísimo, es la psicostasia. La psicostasia es el peso de las almas, psique en griego, stasia, peso, el pesaje de las almas. Esas salas hipóstilas, observen bien, están por otro lado en relación directa con las raíces de las cosas, con las raíces de los vegetales, porque las raíces de los vegetales también ellas están por debajo de la tierra, haciendo un trabajo capital para el crecimiento de lo viviente, que es una selección y por ende un juicio de qué minerales van a subir a la superficie, de qué elementos, de qué moléculas de vida van a subir a la superficie para convertirse en tallo y en hoja. Por lo tanto, el juicio de los muertos, como el juicio de las plantas, se realiza por debajo de la tierra, potenciando la vida osiríaca que después va a volver a ella. No existían, y aquí hacemos un rápido flash hacia el Israel clásico, no existían salas hipóstilas, salas subterráneas en el templo de Jerusalén, y por supuesto no existía tampoco ningún culto a los muertos ni ninguna tendencia hacia ese fenómeno tan extraordinario de la vida cultural egipcia, que es la momificación. La momificación está en relación directa con el sentido estético de los egipcios, por un lado, y por otro lado con el enamoramiento y la fascinación que el pueblo egipcio sentía por esa franja de vida, por ese milagro de vida que era el delta del Nilo, repito, más allá del cual no había nada. Entonces, naturalmente, los campos de paz, que así se llamaban, lo que los griegos llamarán más tarde los campos elíseos o el mundo del más allá, estaban poblados exactamente del mismo paisaje maravilloso de nenúfares, pequeñas lagunas, patos, flores, sicomoros, higos,
naranjos incluso, que poblaban la tierra en las mejores zonas del valle del Nilo, del delta del Nilo. De tal manera que la fascinación por lo viviente lleva a los egipcios a querer que eso viviente se reproduzca aún en la muerte, como con el mismo cuerpo, o por lo menos con una parte del cuerpo, que era la que se momificaba. Nosotros sabemos que las momias eran vaciadas por dentro y que existían lo que se llamaban los vasos canópticos, 5 vasos especiales cada uno de ellos, todos de alabastro, dedicados a un dios distinto, en los cuales se ponían el hígado, los pulmones, el corazón, en distintos lugares, ¿verdad? Esperando que los dioses, no Osiris, sino los dioses, en un momento determinado, si así lo decidían, y si el pesaje de las almas era el correcto, y ahora veremos qué significaba el pesaje de las almas, era capaz de, a través de la verdad del difunto, de la honestidad del difunto, concederle la posibilidad de una reintegración, en cuyo caso esas vísceras volvían a ese cuerpo, que pasaba al más allá, a los campos de la menti, al más allá, en una dimensión no ya física, pero fantasmal, metafísica, sin embargo muy apegada a la carne, puesto que en esa eventual resurrección emplearía el difunto los mismos órganos que había tenido en vida. El proceso de momificación era francamente abominable. Nosotros tenemos documentación, existe documentación sobre ese mundo de la momificación, también realizable él en salas hipóstilas, en salas bajo tierra, en criptas, por un personal que usaba máscaras, fuera para protegerse de los gases de los cuerpos en descomposición, o porque eso formaba parte del ritual de momificación. Y desde luego la momificación estaba en relación directa con como lo está todavía hoy, por desgracia, el mundo de la tanatología, de acuerdo a la capacidad económica del difunto. La momificación era de mejor o peor calidad. Se empleaba tanta cantidad de natrón y aceite de cedro, o no se empleaba eso, se rellenaba o no se rellenaba el cadáver de hierbas aromáticas, etcétera, etcétera. Pero todos, exceptuando los más pobres y los esclavos, tenían derecho a alguna especie de momificación con la esperanza de resucitar y reaparecer ante Osiris, que es el que, Dios de los muertos y de los vivos, podía concederles como suplemento viviente, pero sobre todo lo que podía era evitarles, y esto es importantísimo, la noche eterna, la tiniebla, las 12 casas del sol nocturno, presididas por deidades temibles. Cuenta Plutarco y algunos historiadores griegos que visitaron Egipto en una época en que todo esto estaba vivo, que el peso de las almas o la psicostasia se realizaba de la siguiente manera. Había una sala, también hipóstela, una sala real o imaginaria, no lo sabemos, está representado en las pirámides así, en la cual Anubis, el chacal, era el que supervisaba el pesaje de las almas. En un platillo donde situamos uno de los vasos canópticos estaba el corazón del difunto. Este tema del corazón es importantísimo porque después pasará en el Nuevo Testamento y en el Antiguo Testamento a representar la sede del alma. El alma y corazón son como mente y conciencia, una entidad de doble cara. Tenemos corazón porque tenemos alma, pero tenemos alma porque tenemos corazón. De tal manera que el corazón de los muertos se situaba en un platillo y en el otro una pluma de avestruz, de la diosa Maat, que era la diosa de la justicia. Orapolo y los antiguos descifradores de jeroglíficos dice que la avestruz representaba la justicia porque todas sus plumas son iguales. Es una observación divertida, interesante, ya que no existe ningún jeroglífico egipcio, escritura fascinante, sin ninguna duda, que no se base en la observación de un hecho ecológico, de un hecho natural muy, muy preciso. Nosotros sabemos, por ejemplo, que los ojos del halcón de Horus
eran los ojos que todo lo veían, porque los halcones, en general los falcónidas y las águilas, miran al sol sin pestañear. Y además, desde luego, la mejor mirada viviente la tienen las águilas y los halcones, tienen una mirada poderosísima que llega incluso a veces hasta casi los 1000 metros, con una nitidez que nosotros ni siquiera podemos soñar, digna del mejor zoom de la tecnología moderna. Así pues, cada uno de estos jeroglíficos significa algo muy específico y cristaliza una observación muy exquisita y, en cierto modo, exacta de la naturaleza. En el caso de la pluma de avestruz representaba, como digo, a la diosa Maat, diosa de la verdad, que tenía como objetivo saber o descifrar a través del pesaje de las almas si esa alma, si ese corazón había sido justo, verdadero o había sido falso e injusto. Si el corazón pesaba más, entonces el muerto no tenía ningún derecho a pasar ante la sala de Osiris, con quien debía encontrarse para ser transportado, para ser llevado nuevamente, yo diría, a una especie de binomio extraño, Sol-Sirio, estrella de Sirio, recuerden, Sirio-Osiris, para su eventual retorno al mundo de la vida, en general, en plural, cuando hubiese pasado la estación seca. Y entonces se demoraba, como nosotros en la tradición cristiana, demoramos imaginaria o realmente a las ánimas en un purgatorio o para siempre en un infierno, de acuerdo a la vida que han llevado mientras estaban en esta apariencia física que llamamos el universo de los vivos. De tal manera que ya ven ustedes ahí algo que después pasará al Antiguo Testamento y más tarde a la tradición cristiana, que es el juicio de los muertos, le jugement des morts, como se dice en francés, y que es prácticamente una cosa que aparece en casi todas las culturas mediterráneas. Por eso dirá más adelante un gran escritor sefaradí, un judío de origen español, premio Nobel, que se llamó Elías Canetti, una de las que se llama, vive todavía, una de las frases para mí reveladoras y que podría estar quizá como epígrafe de estas jornadas. Dice Elías Canetti en sus diarios: los muertos viven de juicios, los vivos de amor. Los muertos viven de juicio o juicios, los vivos viven de amor. Si ustedes piensan que cuando nosotros estamos ante un familiar querido que está agonizando, que va a morir, o cuando pensamos en un muerto cercano, prácticamente lo sabemos todo de él, si ha sido bueno, si ha sido malo. Es como si la muerte permitiera una mirada retrospectiva y por lo tanto crítica sobre la persona, mientras que la vida está siempre en suspenso y no podemos criticar definitivamente a un ser, ya que éste puede cambiar en un sentido teológico cristiano, puede arrepentirse y modificar su personalidad, en ese caso los actos buenos, los actos malos convirtiéndolos en buenos, mientras que un muerto no puede hacer nada, y por eso no es él ni los hombres quienes establecen el juicio, sino los dioses o Dios, que los juzgas en tanto muertos, en tanto seres que han desarrollado un proyecto vital y han fracasado o han triunfado o les ha ido más o menos bien. Si en cambio el corazón del difunto mantenía el mismo nivel de los dos platillos, en uno de los cuales, repito, estaba la pluma de Maat y en otro el corazón o alma del difunto, éste podía pasar al otro lado, encontrarse con Osiris y por supuesto evitarse el purgatorio egipcio, el infierno egipcio, que está muy en relación, observen, con las 12 casas del sol nocturno, es decir, con el mundo de la más absoluta oscuridad, de la más grande tiniebla, y donde reina sobre todo Apophis, que es un ofidio, una gran serpiente subterránea que devora las almas. De ahí que el libro que define prácticamente toda la cultura egipcia se llama el libro de los muertos, mal traducido, porque de hecho se llamaría el libro de la salida a la luz,
entendiéndose la muerte como el pasaje por un túnel, cosa que describen todos los modernos estudiosos de la fenomenología de la muerte, túnel al final del cual se vislumbra una luz radiante que no es sino la de, en términos egipcios, el Osiris resurrecto, Sirio, la estrella del Can Mayor, el ojo del perro, o bien el sol. No sabemos si Sirio no es otro sol, o no es tan grande como el sol, o más. De tal manera que mientras vivimos estamos en la luz, cuando morimos pasamos por un periodo de oscuridad, pero el alma o el Hut, como llamaban los egipcios, la chispa divina, ansía un retorno a su fuente. Esa fuente sería el sol o las estrellas, etc. Si esa fuente es demorada, el alma se ve detenida, demorada en el viaje y padece por ello. Para que ese padecimiento de alguna manera se aligere o se justifique en la imaginación de los hombres están los juicios. La frase de Canetti es lo suficientemente elocuente de lo que el mismo Canetti piensa a propósito de los vivos y los muertos, pero también, y quizá por herencia judía, obviamente en Canetti se ve lo que define a partir de la revolución mosaica, es decir, a partir del libro del Éxodo, tal como narra la Biblia, un énfasis en el Elohim Haim, en el Dios de la vida. Cuentan los historiadores, entre ellos uno de los grandes historiadores esotéricos de Occidente, un autor que yo admiro mucho, Edouard Jouret, que escribió un libro capital que se llama Los Grandes Iniciados. Si no habéis leído, recomiendo leer, un libro extraordinario. Fue un poco mi Biblia cuando era un adolescente, que narra la vida de Krishna, de Buda, de Jesús, de Osiris, etcétera, etcétera. Cuenta ese libro que Moisés se inició en el mundo de las alas hipóstilas, en el submundo, digamos, de tanto las facultades de medicina y farmacología egipcias. Era un gran curador, Moisés, que no estaban divididas de la tanatología, es decir, no estaban divididas del mundo de los muertos, porque al hacerse autopsias se sabían las causas de la muerte y por lo tanto qué debía comerse y qué no debía comerse. Nosotros sabemos que uno de los misterios de la longevidad de la cultura egipcia es sin duda la dieta que seguían, y sobre todo la dieta que seguían los sacerdotes y los grandes reyes y grandes faraones, que no comían carne de cerdo, por ejemplo. De ahí que Moisés tome eso del mundo egipcio. No comían cierta clase de crustáceos y mariscos, porque ya pueden ustedes imaginarse lo que es comer pescado con 40 o 50 grados de temperatura, ¿verdad? Si lo pesco y me lo como, bien, pero si pasa un día o 2 días, ya seguro que me voy a morir, como murieron, y precisamente en el delta del Nilo, en Egipto, muchos cruzados, muchos señores nobles europeos, a quienes gustaba el pescado y gustaba probar toda clase de cosas. Sabemos que en el cristianismo no hay ningún tipo de provisión dietética, a partir de una reflexión de Pedro, por lo menos, y moría esta gente, estos cruzados murieron precisamente en esa zona de Egipto por comer pescado. Así que una cultura mucho más sofisticada, como era en el periodo clásico la egipcia, prohibía ciertas comidas, ciertas actividades, y eso redundó obviamente en la longevidad de tal cultura. Moisés, como decía, según algunos era un príncipe egipcio, el encontrado en las aguas, el salvado de las aguas, sabía todo eso. Y sin embargo, la revolución que él lleva a cabo, muy parecida a la de Akenatón, un famoso y fallido faraón egipcio, Atón, Atón es también uno de los nombres de Dios, Ankh es la llave de la vida solar, sería la traducción del nombre de este faraón, que también salió de las salas hipóstilas, salió de las profundidades donde estaba enterrado Osiris, el grano, pero también Amon-Ra, que es el sol nocturno, y quiso fundar una religión monoteísta. Esta es la teoría de Freud y de algunos de sus seguidores, que dicen que en realidad Moisés era un egipcio que continuó la revolución de Akenatón, revolución que fracasó. A propósito, Akenatón era el marido de Nefertiti, y
en esa revolución de lo que se trataba era de mantener, observen bien, el sol alto en el mediodía, no dejándolo simbólicamente, claro está, bajar otra vez a las profundidades de las pirámides, donde estaba la casta sacerdotal que administraba la vida de ultratumba y por lo tanto tenía un poder sobre el mundo invisible y sobre el mundo de las sombras. Por eso, en cierto modo, la revolución de Akenatón, en la que se basará sin duda Moisés, es una revolución democrática. Existe todavía hoy un dicho latino que dice solis lucet omnibus, el sol brilla para todos, y desde luego el sol del mediodía es aquel que diluye las sombras. No hay sombras al mediodía. El fracaso de la revolución de Akenatón, hecha mucho antes, por supuesto, que la de Moisés, se debió a que los sacerdotes de Amon-Ra, el sol de la medianoche, el sol nocturno, volvieron a posesionarse de las tierras conquistadas por Akenatón y volvieron a posesionarse del mito y dijeron: señores, la vida no es solamente luz, no siempre es mediodía, y por lo tanto el sol de noche es algo que nos concierne a nosotros. Este es uno de los grandes misterios de la historia de las religiones, es decir, cómo de pronto alguien pasará en cierto modo con Jesús en relación a la polémica con el Sanedrín, y es que cómo de pronto un iniciado ve una luz que no se apaga y dice: señores, esta luz es para todos, y cómo los administradores de una luz previa, en este caso los sacerdotes, dicen: no, ¿qué pasará con nosotros? Si este regala la luz, ¿qué venderemos nosotros? ¿No? ¿Qué administraremos nosotros? Es una polémica ciertamente muy interesante que no está separada de la dialéctica que existe entre el individuo y la masa. El individuo siempre es la levadura de la masa, pero la masa siempre es la masa. Explicarse el budismo en relación a la misma dureza que encontró el Buda histórico con respecto a la casta de los brahmanes, que es también una casta sacerdotal. Entonces tenemos que la figura de Moisés, seguramente príncipe egipcio de origen judío, eso es lo que dicen las escrituras, aparece como alguien que reacciona contra el mundo del submundo de las alas hipóstilas, pero sobre todo, y esto es capital, reacciona contra la momificación. Porque no se olviden ustedes que la momificación, en una época en que por mejor que fuera la medicina, no había ni antisépticos, ni había grandes refrigeradoras, eso provocaba más muertes que los mismos muertos que eran llevados a momificar, es decir, había una septicemia, había una cantidad de plagas y de enfermedades que Moisés se cuidará muy bien en el Levítico y en las leyes del Antiguo Testamento de prevenir. Dirá, sobre todo, nadie debe tocar un cadáver, y mucho menos los sacerdotes deben tocar un cadáver porque éste contamina. Lo cual demuestra desde el comienzo de la Biblia que hay un rechazo por el mundo de los muertos y una afirmación por el mundo de los vivos. De ahí a la idea del Elohim Haim, del Dios viviente, y de ese Dios viviente a la encarnación del Dios vivo en la figura de Jesús en los Evangelios, tenemos casi una línea genealógica directa que demuestra cuán más importante es la vida que la muerte para la tradición judeocristiana. Y con ello quiero decir que, por ejemplo, no se sabe dónde está la tumba de Moisés, no se sabe dónde está la tumba de ningún gran profeta, ni siquiera se sabe si en el monte Sión la tumba del rey David es la verdadera tumba del rey David. Y nosotros todavía hoy en Egipto podemos saber dónde están las tumbas de los principales faraones de tal o cual dinastía, porque todo el preparativo para la muerte, ese culto tanático, esa obsesión, que en realidad también disfraza un amor excesivo por la vida, solo que ritualizado en las formas de la muerte y de la momificación,
ha hecho que la cultura egipcia llegue hasta nosotros a través de sus huellas y de sus monumentos con una datación exacta de quién está enterrado en tal lugar y qué pasa con los séquitos y con los muertos y con los objetos que rodeaban a los muertos, cosa que nosotros no tenemos en absoluto en la tradición hebrea. Y no lo tenemos por una sencilla razón, incluso antropológica, y es que los primeros 5 libros de la Biblia atribuidos a Moisés, el Pentateuco, sobre todo, narran el desplazamiento de un pueblo que estaba en cautividad hacia su Pascua, hacia su resurrección o hacia su liberación y la entrada en la tierra prometida. Por lo tanto, hay un tránsito ahí que impide que haya salas hipóstilas, que haya pirámides, que haya fijeza arquitectónica. Y al mismo tiempo, contra ese paisaje pétreo del Sinaí y del Negev, que es el desierto contiguo que sube a Tierra Santa, vemos deslizarse la efímera, sutil, maravillosa y temblorosa a la vez vida humana, en una zona en la que cada elemento es valioso porque hay escasos, un lirio de los valles, un ciclamen de las montañas, donde el agua que se recoge de la lluvia es más escasa que el aluvión del agua dulce del Nilo que fertiliza las márgenes. Recuerden que en el Éxodo los hijos de Israel le dicen a Moisés, pero nosotros comíamos ajos y cebolla y a veces carne en Egipto, ¿y qué comemos aquí? No tenemos que comer, es decir, es una cultura de la pobreza, de la escasez, que por lo tanto valoriza excesivamente la vida. Esta idea, más el rechazo de la momificación y el rechazo del mundo de los muertos, hace que en el Antiguo Testamento se forje la idea de un Dios vivo, de un Dios viviente, que no tiene una mujer que lo resucite, como en el caso de Osiris, no está identificado con la vegetación, aunque causa la vegetación, y sí, curiosamente, está identificado, como dice el Salmo 18:2, Dios es mi roca, Adonai Tsuri, Dios es mi roca. Está identificado con la piedra, entendiendo a la piedra, y por eso el ara donde se celebra la misa todavía hoy en la Iglesia Católica debe ser de piedra, ¿verdad, Padre? Y no puede ser de madera, no puede ser de metal, debe ser de piedra. La piedra representa la constancia y representa, como dice algún poeta, nuestra hermana más antigua, y al mismo tiempo en nosotros, en el calcio y en el sílice de los huesos, representa la articulación más profunda. Esta idea de que Dios es una roca llevará, por supuesto, a construir el templo de Salomón en torno a una roca que sí está en una sala hipóstila hoy en la mezquita que cubre el mismo lugar, que está emplazada en el mismo lugar en el que estaba el templo de Salomón, sin que por ello la figura de Jehová aparezca como la de Osiris, como un Dios que resucita, que asiste en el juicio de los muertos. Es alguien supra individual, es alguien inalcanzable, ¿verdad? Y al mismo tiempo aparentemente inerte, y nosotros sabemos por la física atómica que no es así, como las piedras. Y aquí viene la parte más interesante, y el fuego. El fuego es el segundo elemento que se identifica con Dios en el Antiguo Testamento, e incluso también en el Nuevo, lo sabemos por lo menos a través de los Hechos de los Apóstoles, por la manifestación del Espíritu Santo en lenguas de fuego en la fiesta del Pentecostés. Dos elementos, observen ustedes, el fuego y la piedra, que son absolutamente, hasta cierto punto, aunque concretos, abstractos, es decir, no tienen que ver con la vegetación, no tiene que ver incluso con lo femenino, que podría representar la paredra o la pareja de Osiris, que es Isis. Eso no quiere decir que en el mundo hebreo clásico no hubiera juicio de los muertos, ni hubiera un Sheol, como se dice en hebreo, un infierno, donde viven los Refaim, las sombras de los muertos. Existía, por supuesto, pero el énfasis en lo viviente es tan grande que nosotros tenemos un pasaje de los Evangelios, muy famoso, por cierto, que refleja toda esa tradición. Cuando una persona se acerca al maestro y le dice, Señor, yo te seguiría, pero ha muerto fulano de tal, a quien tienen que enterrar, Jesús dice, dejad
que los muertos entierren a los muertos, mi Dios es un Dios de vivos. Cuando nosotros vamos al Evangelio, a una versión hebrea del Evangelio, para acercarnos a lo que pudo haber sido el original, la atmósfera original, no digo que Jesús hablara hebreo, hablaba arameo sin ninguna duda, pero pensaba en hebreo porque era un rabí, se lo llamaba rabí, maestro. En la versión hebrea dice Elohim Jaim, Dios de los vivos. Dios de los vivos. Y si alguno de vosotros conoce, eso es interesante de comentar, conoce la ciudad santa de Jerusalén, sabrá que en todas las puertas que rodean la muralla hay una puerta que se llama Shar HaZahav, la puerta dorada, que mira hacia el desierto de Judea, que a su vez baja hasta el Mar Muerto, y en esa puerta está clausurada. Todas las demás están abiertas, esa puerta está clausurada y enfrente ahí hay un cementerio que han construido los musulmanes porque se dice que el Mesías judío, obviamente, debe entrar por esa puerta a Jerusalén, y como el Mesías de línea sacerdotal no puede estar en contacto con los muertos, al ver un cementerio no entraría. Baratijas de la religión, pero existen, obviamente. Entonces tenemos que, a través de esa reflexión de Jesús, y como eco de lo que viene en el Antiguo Testamento, no hay un culto a los muertos, no hay un énfasis en la vida post-mortem, sino un énfasis en esta vida, en lo importante que resulta vivir, estar escrito en el libro de la vida, en el Sefer HaHaim. Observen, libro de los muertos egipcios, libro de la vida, así es llamada la Biblia entre los judíos. Y ese énfasis, como decía antes, se continúa incluso en el Nuevo Testamento. Lo que no quiere decir que no hubiera grupos sociales dentro de la tradición clásica del judaísmo, como por ejemplo el de los fariseos, que tendrá muchos contactos con el primitivo pensamiento de Pablo, a pesar de que Pablo y el mismo Jesús criticaran a los fariseos. En realidad los fariseos eran los rabinos, eran los maestros de clase media, etcétera, etcétera, frente a los saduceos, que serían la aristocracia vaticana, por decirlo de alguna manera, dinástica y sucesoria. Y por el otro lado tenemos a los esenios, esa secta que vivía en el Mar Muerto, ninguna de las cuales saduceos ni esenios creía en la resurrección de los muertos o en la inmortalidad del alma. Los fariseos sí creían. Y por eso todavía hoy en el breviario que usan los rabinos dicen, como las 13 creencias básicas, que cree en la resurrección de las almas. De ahí la ha sacado obviamente la tradición cristiana. Pero es un elemento de escasísimo peso en la tradición hebrea clásica, ya que, repito, no hay salas hipóstilas, no hay adoración de la vegetación en sí, no hay ninguna diosa como Isis, salvadora, intercesora, que recoge los trozos de Osiris, porque Jehová o Yahvé es ni hembra ni macho, hembra y macho, el principio único, el Dios único, todopoderoso, trascendente, que se manifiesta en lo inmanente, pero que no adopta ninguna forma en particular hasta la llegada del cristianismo, en que encarna obviamente para la tradición cristiana en el Hijo del Hombre. Con ello quiero decir, resumiendo mi ponencia, que cada cultura tiene una visión de los vivos y de los muertos, como digo, teñida de un paisaje original, pero también de una elección de los materiales de construcción de sus mitos. Es decir, ¿por qué escogió Moisés y escogió Josué ben Nun y todos los demás esta idea del Dios vivo y desechó la momificación? Obviamente desechó la momificación porque lo que Moisés sabía de Egipto le hacía pensar que era más una cuestión, digamos, peligrosa desde el punto de vista de la salud que sana, pero al mismo tiempo porque la vida es aquello que puede corregirse permanentemente y sobre la cual nosotros tenemos poder de libertad de juicio como para modificarla en todo momento, mientras que la vida de los muertos es, en cierto modo, inmodificable y no dependen las almas de los muertos de sí mismas, sino de la voluntad de los dioses o de la voluntad de Dios. Sin embargo,
y quizá por esos pequeños matices que me caracterizan como estudioso de estos temas, yo creo que hay algo de Osiris en Yahvé y hay algo de Yahvé en Osiris. Los dioses son como vasos comunicantes, ya que las culturas humanas que los han producido son vasos comunicantes. Por más separadas que estén, nosotros sabemos hoy que el loto egipcio procede de Mohenjo-Daro, procede del Valle del Indo, donde también es sagrado, es decir, que si transmigran y se mudan y son llevados a lomo de camello, de burro, los frutos y las flores y las comidas de una cultura a otra ya en tiempos muy antiguos, ¿cómo no pensar que han sido llevados los mitos, las ideas y las concepciones sobre la vida y la muerte? Digo, como es así, creo que cada dios está contaminado del otro, cada idea está contaminada de la otra, diré que con el tiempo el Dios único se transforma también en el Dios de las cosechas, en el Dios de los granos, que permanentemente acrecienta las simientes, impulsa la vida vegetal y la vida animal, y a su vez aquel otro Dios joven, como decía Plutarco, de tez morena, de cara agradable y mediana edad, también se convierte en una especie de supra criatura que está en el más allá, en el fondo oscuro de las pirámides, o en la noche de las 12 casas del sol, en la oscuridad de las 12, esperando a que las almas le rindan y le devuelvan su chispa para que él a su vez, como una especie de gran herrero divino, de gran creador divino, la remita otra vez a Sirio o al sol. Muchas gracias. Bien, si tenéis alguna pregunta que hacer, por favor, adelante. Sí, no, yo quería hacer algo que no comenté, que me parece francamente interesante. La antropología anímica de la Biblia, es decir, la concepción del alma y del espíritu en la Biblia y del cuerpo, por otro lado, que nosotros no la mencionamos aquí, es muy interesante de ver, es trinitaria. Es trinitaria, nosotros lo sabemos porque Pablo, en un momento dado, dice, Dios te fortifique y te dé bienes en neuma, espíritu, psique, alma y soma, cuerpo. Esta idea de alma, espíritu, cuerpo, siendo el cuerpo la base, el espíritu la causa o el principio único y el alma la zona intermedia, es un poco diferente de la tradición egipcia clásica, donde hay el Ka, el Ba, el Jabit, hay muchas, digamos, proyecciones de lo que es la composición anímica del hombre, pero entre ellas la más importante, y me parece incluso que vale la pena mencionarla por lo que tiene de demostración de esto que yo cité antes a propósito de los vasos comunicantes, se llama Hut. Escuchen el sonido, Hut. Y en hebreo y en árabe, Hu es Dios, es decir, es la tercera persona. Más aún, observen que cuando alguien muere, si nosotros tenemos la posibilidad de colocarle un micrófono y escuchar su último suspiro, es decir, que aquello que se devuelve es aquello que primero fue entregado al hombre, ¿verdad? Según el Génesis, es soplado el soplo divino en las narices de Adán y no en la boca de Adán. Por eso los cabalistas dicen que la boca es humana y la nariz es divina. Y por eso hay inspirados y no expirados. De tal manera, y con esto acabo, que el Hut, que es esa chispa divina dentro de toda la antropología anímica de los egipcios, pasa por ser aquella chispa de inmortalidad, aquel aliento divino que procede del sol y por ello de las estrellas, y que vuelve continuamente a su fuente, una vez que la ola o la hoja o la flor de cada vida individual humana o de cada vida individual animal o incluso vegetal ha cumplido su ciclo
de fotosíntesis o de zoosíntesis, por decirlo de alguna manera, de un número determinado de años. Lo que significa que en el fondo, si nosotros revisamos, existen creencias muy parecidas o ideas muy parecidas que al manifestarse culturalmente escogen un camino u otro. ¿No es cierto? Repito, el camino de los egipcios era el culto no a los muertos, sino a los Osiris vivos y resurrectos, para lo cual había que conservar lo más posible una apariencia de vida a través de la momificación. Y toda la vida estaba polarizada en ese sentido, mientras que la vida de la Biblia está polarizada hacia el servicio del Dios vivo, y no tiene ninguna importancia el mundo de los cadáveres. Y una última reflexión: en realidad en la Biblia el hombre no es un cuerpo con un alma, sino un ánima viviente, un Nishmat Haim, como dice el texto del Génesis. Y de tal manera que hasta hace muy pocos años, de hecho hasta el hebreo relativamente moderno de la época de la enciclopedia, no existía la palabra cuerpo. Incluso hoy, si vosotros vais a Israel, por ejemplo, y alguien entra aquí y pregunta ¿cuánta gente hay?, dirá Kama neshamot yesh, ¿cuántas almas hay? ¿Cuántas almas hay en la sala? Entendiéndose el alma por aquello que anima al cuerpo. Y la palabra cuerpo, que está en cualquier diccionario hebreo, y que es guf, procede de gufa, que significa cadáver. De ahí que solo tenemos cuerpo cuando somos cadáveres, porque todo el tiempo somos alma viviente, que es una cosa muy diferente. Sí, padre. Bueno, esto último que has dicho se conserva también, yo creo que todavía en nuestra cultura, que se dice 100.000 almas. Sí. Por eso es. Bien, yo te quería decir que qué chocante es que, siendo precisamente el Dios de Israel el Dios vivo, Sí. sin embargo, no tuvieran después una idea clara de una vida más allá. Es decir, que la muerte rompía propiamente la comunicación con el Dios vivo. Eso es muy curioso, porque el Seol no era prácticamente vida, ¿no? No, es la no vida. Sí. Eso es curioso, ¿no? Hay una especie de contradicción. Jesús va a decir después en el Nuevo Testamento, cuando le preguntan los saduceos sobre la resurrección, ¿verdad? Y le dicen, bueno, la que se casó, todo lo del matrimonio, ¿no? Dice, bueno, allí no serán como ángeles, no se casarán, pero que existe resurrección se prueba por Moisés, me parece que dice, no es exactamente la palabra, que Dios es un Dios de vivos y no de muertos. Pero esta interpretación de Jesús no es precisamente la del Antiguo Testamento. Porque el Dios de los vivos no lleva consigo, digamos, la vida eterna de los que viven aquí. Me parece que lo podemos explicar bien, lo que estás planteando. Por ejemplo, cuando muere Pascal, el filósofo y matemático francés, se encuentra cosida en sus ropas una pequeña tela donde dice fuego, fuego, Dios de Abraham, Isaac y Jacob. Y no se sabe muy bien por qué es, pero algunos dicen que una mentalidad racionalista y mística tan grande como la de Pascal de pronto tuvo una revelación, y que esa revelación le demostró la existencia del Dios vivo. Pero escuchen la secuencia: Dios de Abraham, Isaac y Jacob. Es decir, el Dios vivo es el Dios de las sucesivas generaciones que viven, pero las generaciones que están muertas solo están vivas en las generaciones que están vivas. Y por lo tanto, obviamente los fariseos creían en la inmortalidad del alma y en una eventual resurrección que se parecería a la visión de Ezequiel, es decir, los huesos se volverían a vestir de carne, ¿verdad? Pero al mismo tiempo existía una tradición metafórica sobre el tema de la muerte y la vida, que es la que transmite Pablo como buen rabí antes de ser Pablo, ¿verdad? Saulo, cuando dice que la resurrección no será de cosa corruptible. Es decir, es la resurrección de lo que no se corrompe, no de los cuerpos. ¿Me explico? ¿O no? Eso está en el mismo Evangelio, ¿o no? Sin embargo, eso lo dice en un contexto de controversia con el mundo griego, ¿no? Es decir, que la resurrección no es la inmortalidad del alma. Es lo que quiere decir en 1 Corintios, ¿no? O sea, es lo que trata de explicar la relación, de alguna forma relación entre lo que se siembra y lo que nace, ¿verdad? Pero ese capítulo está dirigido expresamente contra la concepción incluso de cristianos griegos que estaban dentro de una idea platónica de que realmente la resurrección es la liberación del alma en relación con el cuerpo, y eso es lo que combate Pablo. O
sea que está hablando propiamente ahí de una resurrección como corporalidad, aunque él hable de un cuerpo neumático, pero corporalidad. Porque también me parece, aparte de lo que tú has dicho sobre el cuerpo, que probablemente existía en Israel solamente cuando se moría, me parece que toda la antropología específicamente judía y también en el Nuevo Testamento, el hombre, si no es el cuerpo en cuanto concepción materialista, no es materia, sin embargo es corporalidad. Es decir, no hay una composición de algo inmortal, divino, eterno, que se junta después a una materia, sino que el cuerpo es probablemente el hombre como tal. Entonces, claro, el concepto de corporalidad es mucho más amplio. Entonces, a lo que te iba, en ese capítulo Pablo está atacando a los cristianos griegos que conciben una especie de resurrección platónica, en cuanto que creen que eso es realmente resucitar, es liberarse del cuerpo. Él ataca eso. Entonces pone una relación muy estrecha entre lo que muere y lo que resucita. Nada más que se siembra un cuerpo psíquico, dice, y surge un cuerpo espiritual o totalmente poseído por el Espíritu de Dios, o cuerpo neumático. No sé a propósito de que venía esta respuesta mía de algo que decías tú de Pablo. Pero estuvo muy bien, ¿verdad? Digamos que es eso, ¿no? Entonces hay una antropología unitaria en Israel que va a ser también la base de la interpretación de la resurrección de Jesús, parece. Vamos, yo esto lo tocaré un poquito, creo, ¿no? Me parece en mi charla si me da tiempo. A lo que iba, eso que a mí siempre me ha extrañado, porque la cuestión de la resurrección, de la vida de ultratumba y como resurrección concretamente no aparece en Israel hasta el siglo II a.C., en la época de los macabeos. Además, no es una idea que nazca directamente de Israel, sino que nace de la tradición de Zoroastro. Directamente la idea de la resurrección los israelitas la aprenden de Zoroastro, ¿no? En el destierro, vamos, en el contacto con la cultura mesopotámica. Y solamente se establece en Israel como una cuestión casi de justicia, es decir, estos que mueren por defender la ley judía frente a la invasión de la cultura helénica, estos serán resucitados por Dios. Ni siquiera yo creo que entonces existe una idea de doble resurrección, que después va a aparecer. Entonces es curioso que hasta el siglo II no haya propiamente una idea y una convicción de que el Dios de los vivos da vida eterna también a los que viven en esta vida, ¿no? Y propiamente durante mucho tiempo, me parece a mí, ya te dejo a ti la palabra, realmente la idea del Dios vivo es la del que hace, digamos, vivir al pueblo. O sea, que es una esperanza de que el pueblo, como tal pueblo y como colectividad, pues se irá viviendo, ¿no? Y llegará a la tierra prometida, etcétera, etcétera. Es una especie de contradicción. Otros lo interpretan, bueno, pues como que hay una revelación progresiva y que en el fondo la idea del Dios vivo termina de revelarse como tal Dios vivo en el Nuevo Testamento, en la resurrección de Jesús. Bueno, eso yo lo dije, ¿no? Pero es que los vivos cambian y pueden abandonar sus enseres, pero los muertos son enterrados con sus enseres. Y sus objetos no renuncian voluntariamente a ellos. Es decir, hay como una especie de dinamismo en la vida y de estatismo en la muerte. Yo creo que este es el gran descubrimiento probablemente del Antiguo Testamento como portable God, como dicen los ingleses, ¿no? Como ser un Dios que es transportado en un tabernáculo, significa que es un Dios que se mueve, que va caminando con los hombres y que después caminará entre los hombres en el Nuevo Testamento. Y eso es totalmente, radical frente a lo que llamaríamos la cultura de las salas hipóstilas, el mundo subterráneo, el mundo de las criptas, el mundo de la fijeza, de las radículas que son necesarias para la resurrección de la vegetación, ¿no? Sabemos que Jesús mismo será asimilado a la piedra de ángulo, a la piedra dejada de lado por los constructores del templo, y que en Logos 82, me parece, de los evangelios gnósticos, dice Jesús, quien se aleja, quien está cerca de mí está cerca del fuego, quien está lejos de mí está lejos del reino, como si su reino fuera un reino de fuego. Pero el fuego, ¿qué es? Es el Espíritu Santo, ¿no? Es la zarza ardiente, son las lenguas del Espíritu, y el fuego es inasible, ¿no? Es la chispa del Hut que anima al cuerpo. La identificación con lo que tú llamabas el espíritu o lo psíquico que se transforma en espiritual es algo que siempre se sabía. Hay que aclarar aquí que la visión sobre la vida y la muerte que tiene la casta sacerdotal y que tiene la clase media y que tiene el pueblo no es la misma.
la visión que tenían los griegos no era de contemporáneos de Platón, el panadero, no era la misma que la que tenía Platón. Es decir, y en el cristianismo también había distintos niveles de percepción de la realidad. Probablemente ocurra otro tanto, supongo, Madana, en la India, donde no todos tienen la misma idea de la reencarnación, como dijimos ayer. Para muchos en la India la reencarnación es la historia de un único espíritu, el Atman o Brahma, ¿verdad?, que va segregando criaturas de su propio seno. Él es el inmortal. Las olas son simplemente olas de ese enorme océano de la vida. Y sin embargo habrá quien crea que en una vida puede ser perro y en otra vida, ¿verdad? Y os voy a contar una pequeña anécdota muy divertida de dos maestros de la India que iban caminando por el bosque y de pronto se les aparece Krishna. Y Krishna dice, bueno, pedid un deseo, que os lo concedo. Y uno dice, reverenciado Krishna, sube ante Brahma y pregúntale cuántas reencarnaciones me quedan para liberarme. Entonces sube Krishna y regresa y dice, te quedan 1500 reencarnaciones. Uy, qué terrible, y se golpea la cabeza contra el tronco de un árbol. Dice, qué desolado estoy, qué terrible. Y el otro dice, ¿puedes subir ahora e interceder ante Brahma y preguntarle cuántas me quedan a mí? Entonces baja y dice, sí, a ti te quedan 10.500. Dice, nada más, y en ese momento se libera. Usa el micro, por favor, para que te escuchen todos. Yo te quería comentar dos cosas. Una es que me confirmaras un poco un dato que he leído en alguna parte sobre unas fórmulas que vendían los sacerdotes en Egipto para burlar a los mismos dioses en el juicio de los muertos, lo cual sería bastante contradictorio, ¿no? Sería me parece un poco ridículo la creencia que tenían. Era más una superstición que una propia religión, ¿no? No sé si es cierto o no es cierto, yo lo he leído en algún lado. Y luego me gustaría que me explicaras un poco la función que cumplían los susepti, estas figurillas que colocaban en las tumbas, que tomaban vida en el más allá, como campesinos o como un poco todo eso, ¿no? Que no tengo... Bueno, yo empecé diciendo que no soy un especialista en estos temas, ¿verdad? No soy un especialista. Pero obviamente los muertos eran enterrados, momificados o no, rodeados de los vasos canópticos que tenían sus distintas vísceras y tenía muchas veces en el reemplazo del corazón el famoso escarabajo Kefra o Keper, que es el asimilado a Osiris y al sol que nace, es el escarabajo pelotero, ¿verdad?, que vuelve a nacer una y otra vez, y por supuesto como ellos están en relación con el corazón y la chispa de Hut está en el corazón, o Ab, obviamente tenemos ahí una familia de imágenes que se corresponden. En cuanto a la ambigüedad de los sacerdotes, es así, ¿no? Porque el sacro oficio es el sacrificio. Entonces todo sacrificio que es un sacro oficio hace que el intercesor entre los hombres y Dios o los dioses tenga que tomar partido por los hombres, ¿no? Y como los poderes ultraterrenos, los poderes divinos a veces son peligrosos y las ambigüedades del inframundo representadas y encarnadas por estos dioses son eso, ambigüedades, el libro de los muertos, por ejemplo, que quizá contestase a tu pregunta, está lleno de invocaciones e imprecaciones para sortear, ¿no? Si se encuentra con tal cosa, si se os encontró, pedidle a Dios que convierta vuestra alma en una golondrina. Y es bellísimo como una colección de ensalmos, ciertamente de las posibilidades de transformación de un alma en parte de otras almas de otros seres, ¿no? Hoy, por ejemplo, sabemos que probablemente a nivel atómico y a nivel de las partículas atómicas, la conciencia, entre comillas, que permea la materia, toda la materia sea inmortal, lo que significa que esa conciencia, imbuida de una memoria que los ocultistas llaman desde siempre los archivos acásicos, los archivos etéreos, ¿verdad?, nos hagan sentir que hemos vivido otras vidas y que vamos a vivir otras vidas, a esos niveles infraestructurales, me explico. En cuanto a esas criaturas o esas estatuillas, la verdad es que no sé muy bien
que representaban. Te digo que no soy egiptólogo, pero si tú quieres enterarte bastante de la cultura egipcia, hay un libro extraordinario de Editorial Debate que se llama Misterios Egipcios. En esa serie donde está el libro sobre la magia y sobre la cábala y demás, Editorial Debate, Misterios Egipcios, que no recuerdo en este momento la autora, es la hija política de uno de los más grandes egiptólogos de este siglo, de origen lituano, que escribió en francés, que se llama Schwaber de Lubix. Schwaber de Lubix. Y este egiptólogo escribió un libro extraordinario que se llama Le Temple et l'Homme, El Templo y el Hombre, explicando la relación de la antropometría del hombre, es decir, las medidas del cuerpo humano en relación al templo de Luxor, y poniendo precisamente en relación el templo como macroántropos, como un gran hombre, con el cuerpo humano como un microtémenos, como un pequeño cuerpo, cosa que después pasará al templo de Salomón en parte, y a través del templo de Salomón a la idea de San Pablo de templos del Espíritu Santo sois, ¿verdad? Y luego, por supuesto, los templos cristianos clásicos que también se fundan en la proporción humana, aunque magnificada. Quiero decir que todas las cosas que nosotros estudiamos en el campo de la religión comparada tienen, por un lado, un rumor de fondo común, pero por otro lado, como bien dijo el padre Guerra, en determinados momentos hay bifurcaciones, hay elecciones, ¿no? Por ejemplo, la crítica de Jesús a la observancia del sábado no quiere decir que él no observara el sábado, de ninguna manera. Lo observaba, solo que si había otra cosa más importante que el sábado, más importante que el ritual, por ejemplo la curación, la llevaba a cabo. Y eso no significa que negara el sábado, y sin embargo la comunidad cristiana con el tiempo se pasó al domingo, ¿verdad? Ni tampoco que el sábado quedara anulado, porque los judíos lo siguen observando, ¿me explico? Es decir, el fenómeno de lo religioso es muy increíble, porque por un lado es totalmente conservador, todas las religiones, y por otro lado innovador en el momento en que Akenatón, Moisés, Jesús o Buda, los grandes iluminados de la humanidad, los grandes maestros de la humanidad, se dan cuenta de que hay en nosotros ese hut, esa chispa de vida, y que esa chispa de vida es realmente la causa de la vida y no el cuerpo que simplemente la envasa, y por lo tanto enfatizan todo lo que tiene que ver con la chispa, con el ánima, con lo angélico, y relativizan todo lo que tiene que ver con el cuerpo y sus fijezas. ¿Me sigues hasta aquí? Entonces, entre esa dialéctica nos encontramos aquí, nosotros en estos 2 días, para charlar y saber qué significa verdaderamente el tema de la reencarnación, qué significa verdaderamente el tema del karma, qué significa la muerte y qué significa la vida, en la medida en que modestamente podamos contribuir, ¿verdad?, a la confusión general. Sí. En la cábala, ¿qué significa? ¿Cómo se dice la palabra muerte? ¿Qué significa y qué forma puede tener? Bueno, es muy buena pregunta, de hecho, ¿no? La palabra muerte se dice mavet, mem, vau, tav, pero curiosamente contiene la raíz tam, que significa perfecto, y por eso la perfección desde el punto de vista de la tradición rabínica es algo que se parece mucho a la muerte, ya que la vida es un camino hacia la perfección y lo viviente puede corregirse, mientras que el muerto está acabado, es decir, ha cumplido un ciclo, toda su vida puede ser juzgada para bien o para mal por los que lo rodean, porque no tiene posibilidad, en tanto ese ser que conocemos, de modificar la vida, esto es, de arrepentirse, de mejorarla o empeorarla, ¿no? Y por eso en el Midrash, que es una técnica que se utiliza de análisis de los textos bíblicos, se relaciona la palabra met, muerto, con tam, leída al revés, que significa perfecto. Y es interesante que el árbol de la vida de la cábala, ¿verdad? Es la sefirá inferior,
se lee como Malkut, que significa el reino, se puede interpretar también como Kol Mavet, es decir, cada muerte, como si la tierra, en cierto modo, y esto es una cosa que condice muy bien con la creencia alquímica, la tierra fuera el lugar de la muerte, siendo asimilada la tierra al cuerpo, el alma a la luna y el espíritu al sol. Esa trinidad, sol, luna, tierra, ¿verdad? ¿Qué quiere decir que la tierra es el lugar de la muerte? El lugar de la muerte es el lugar del despedazamiento. Por eso Osiris es despedazado, ¿verdad? La vida es el lugar de la reintegración. Y como hay una ley matemática que dice que el todo es mayor que la suma de las partes, entonces del muerto quedan las partes. Pero lo que interesa en el vivo es lo que hace con su totalidad, ¿no? Con ese Hut. En el otro extremo del árbol de la vida, entonces Malkut, tienes Keter. Keter es la corona, ¿no? Pero en realidad es la coronilla, es el Sahasrara, es el chakra superior, ¿verdad? Que es el lugar del loto, ¿no? Craneano, o sea, está por encima de las cosas que se separan y está manifestando la unidad de la luz, está manifestando lo que después se conocerá en toda la pintura clásica cristiana como el aura. Es decir, un todo, una luz que excede el cráneo, excede el cuerpo y da testimonio a través del cuerpo de la presencia indiscutible del único, ¿no? Que no tiene principio y no tiene fin. ¿Me estoy yendo por las ramas o no? No, muy bien, muy bien. Si me estoy yendo por las ramas, avisadme de qué árbol se trata. Me gustaba mucho la expresión que decías, la relación entre boca humano y nariz divina. ¿Qué pasa? ¿Que hay que tener más nariz, menos boca? Es curioso, pero en la tradición de la cábala clásica se dice de un hombre espiritual o de una mujer y se tiene una buena nariz. No refiriéndose al tamaño. Por eso tenemos una buena nariz. Bueno, sí, yo no diría tanto, ¿no? Yo a veces cuando doblo la esquina tengo que sacar la mano, como los coches que no tenían intermitente. Esa idea aparece también en el budismo, es muy interesante. Los budistas dicen, la nariz es vertical, la boca es horizontal, eso es todo el budismo. Y por eso el pranayama o la meditación es tan capital en toda la filosofía de la India. Ustedes saben, y la razón también se relaciona con el árbol de la vida, es decir, con los 3 pilares del árbol de la vida, por lo siguiente: se han hecho experiencias, por ejemplo, en el laboratorio con conejos. Tú a un conejo le tapas esta fosa de la nariz cuando es pequeñito y desvía la columna vertebral en esta dirección. Le tapas la nariz en esta dirección y en su formación durante un tiempo desvía la columna vertebral en esta dirección, lo que significa que la respiración y la columna vertebral están absolutamente ligadas y se respira bien para tener una buena postura, se tiene una buena postura para respirar bien. ¿Y con qué respiramos? Con la nariz, no se respira con la boca. También dicen los cabalistas, y con esto acabo, es interesante, que si la nariz es divina y la boca es humana, fíjate qué poca distancia hay entre lo divino y lo humano. Bueno, la verdad es que se me puede preguntar otra cosa distinta que yo pueda o no responder, ¿no? Porque no era mi tema. Sí, yo espero que te respondan aquí personas más idóneas que yo, ¿no? Lo que te puedo decir es que un maestro hindú fue a Andalucía a dar una conferencia sobre el karma, y cuando acabó, un vicioso de la gramática, un andaluz, se acerca y dice: perdóneme, señor, dice, me parece que se ha equivocado. La karma, no el calma. ¿Está bien? Sí, es un tema que trataremos en los días sucesivos, y si hacemos una exposición más amplia tendréis elementos de juicio todos. Yo creo que podemos entrar en el coloquio con respecto a ese tema, ¿no? ¿Alguna otra pregunta?
Cuando hablabas de Moisés y los primeros cristianos hacia la tierra prometida, podríamos... No, los primeros hebreos. Sí, eso, los hebreos. No soy muy ducha en la Biblia yo. Podríamos considerar como una especie de metáfora y que en realidad no estuvieran caminando, sino que fuera un grupo de almas hacia el conocimiento del yo superior. Sí, también es interpretado así. De hecho, en el budismo, por ejemplo, existe la idea de la amida o tierra pura, ¿no? Existe la idea de que la tierra prometida también es una tierra simbólica, en la cual, como una especie de paraíso, ¿no es cierto?, lo que ocurre es la culminación, la cristalización de un proceso espiritual. Pero, lógicamente, todo proceso simbólico, todo proceso metafórico es posterior a un hecho real, ¿no es cierto? Tú aprendes primero a hablar y después a escribir. Tú gateas y después caminas. Tú sientes y después piensas. Entonces habría un antes y un después, ¿no? Una de las cosas que a mí más me han impresionado, por ejemplo, de la literatura española clásica, es la referencia que hace Berceo en los milagros de Nuestra Señora al ligar los prados al manto de la Virgen. Por eso los mantos de las vírgenes están floreados, son los mantos de mayo, de la tierra en mayo. Entonces uno se pregunta, ¿esa es una metáfora creada a posteriori y en una tierra como la de La Rioja, que es muy jugosa, muy rica, y Berceo era obviamente riojano? ¿Es una cosa más antigua? ¿Cómo vistieron a la Virgen así? La vistieron de ese atributo, el prado, ¿no? Y observen que no estoy diciendo ninguna tontería, porque casi todas las apariciones marianas que se dan en lugares con manantiales, con árboles, en pequeños prados, ¿no es cierto? Y desde luego el inequívoco mes de mayo, que es el mes de la primavera, y de los prados floridos, como se ve en Berceo, demuestra esa relación. No podemos saber si la metáfora es anterior o posterior, pero è ben trovata, como dicen los italianos, está bien encontrada, bien encontrada, porque por más que vejemos a la tierra, todavía produce como la Virgen sus flores. Sí. Mira, Mario, en ese caminar constante hacia la luz, ¿qué criterio te merece a ti el camino iniciático que después en el siglo XIII se cristianiza y se llama Camino de Santiago? Que creo que hay evidencias de su existencia anterior, muy anterior, incluso los druidas y los celtas lo conocían anteriormente. Bueno, nos vamos por las ramas de jacobeas. En realidad me sonrío porque yo participé hace unos años en Pamplona, justamente en una jornada sobre el Camino de Santiago, y escribí, mejor dicho, esto no me ha ocurrido casi nunca, di la charla con unas notas, después la transcribieron y me la mandaron para corregir. Entonces es que una de las pocas conferencias orales que yo mismo corregí. Y en esa conferencia yo hablaba de una sincronía extraordinaria entre, como dijo nuestro compañero, entre los nombres, las formas y las funciones, porque había descubierto una cosa muy curiosa. Y observen que el camino de Santiago se hace a pie, ¿no es cierto? Caminar se camina con los talones y con las puntas de los pies, ¿no? Pero Jacob, Saint-Jacques, Santiago, es en hebreo el talón. ¿Y qué ocurre cuando uno llega a la iglesia de Santiago de Compostela y se encuentra con el pórtico de la gloria? ¿Qué debe hacer el peregrino? ¿Recordáis? ¿Alguien ha hecho el camino de Santiago? Uno debe poner la mano y debajo del portal de la gloria en el árbol del centro.